El día de hoy nuestro estudio de Marcos capítulo 13. Marcos 13 lo terminamos hoy y me parece que nada más nos faltan 3 capítulos después de eso. Creo que nada más tiene, a ver, déjenme checar. Según yo tiene 16 capítulos Marcos, a ver. ¿Sí, verdad? Ok, entonces nada más nos van a faltar 3 capítulos después del día de hoy y habremos terminado un estudio ya más o menos largo de el libro de Marcos. El capítulo 13 se nos ha hecho bastante largo y extenso por cuestión de su contenido. Obviamente, si ustedes recuerden, todo empezó en el capítulo 13 con una pregunta que se le levantó a nuestro Señor Jesucristo, de cuándo iban a hacer estas cosas, cuándo iba a ocurrir las cosas escatológicas. Miren, vamos a leerlo para recordarlo rápidamente. Marcos capítulo 13, versículo 3 y 4, ¿ok? Y le preguntaron Pedro, Juan, Jacob y Andrés, le preguntaron aparte a Cristo. Versículo 4 dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y luego Jesús Cristo empieza a contarles acerca de las cosas del porvenir. Para ser preciso, les habla de los 7 años de tribulación. Si ustedes recuerdan, habíamos estudiado que del versículo 5 al versículo 13, se nos presenta por parte de Cristo la primer parte de los 7 años de tribulación. Y después del versículo 14 hasta el versículo 18, Jesucristo nos habla acerca de la parte central de los 7 años de tribulación, que es la sección de la abominación desoladora, es decir, lo que va a ocurrir en el templo, en el tercer templo judío, que aún no existe, pero existirá en un futuro, y cómo es que este anticristo, la bestia, va a sacrificar un cerdo y todo eso, al igual que Antíoco Epífanes el cuarto lo hizo en antigüedad, que es un tipo de anticristo que menciona Daniel. Entonces, lo último que nosotros vimos fue el final de la tribulación, que marca el capítulo 13, del versículo 19 al versículo 27, ¿ok? Entonces, del versículo 19 al versículo 27, vemos la última sección de la tribulación, vemos lo último que va a acontecer tocante a Israel, ¿sí? Todo esto de la tribulación no tiene nada que ver con la iglesia, no vamos a estar aquí. Bueno, para nosotros que somos pretribulacionalistas, hay aquellos que son amilenialistas o posttribulacionalistas, etcétera, que creen diferente en cuestión al arrebatamiento de la iglesia, en qué periodo o exactamente cuándo Cristo va a venir por ella. Y algunos dicen, no, incluso no es corporal, dicen algunos, pero esto ya lo vimos la semana pasada, fue lo último que nosotros estudiamos. Entonces, cuando los apóstoles le preguntan esto a Cristo, ¿cuándo van a suceder estas cosas y cuáles son las señales? Él les habla del versículo 5 al versículo 27, de las 3 secciones principales de lo que es los 7 años de tribulación. Pero ahorita, en lo que vamos a ver hoy, pues básicamente es la respuesta a esto. Fíjense, vamos a iniciar con una oración, porque luego se me olvida y me voy de largo. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, aprendiendo acerca de su bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, honrar y glorificar su bendito nombre con cantos y alabanzas, y nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras ofrendas y nuestro ser y todo lo que nosotros somos, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado el privilegio de poder servirle, a pesar de que somos instrumentos imperfectos, a pesar de que somos corruptos en nuestra carne. Señor, gracias que usted es grande. Lo importante es que usted nos ha justificado por medio de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, y por esta gran misericordia inmerecida le agradecemos por ello.
Señor, gracias le damos por su grey, por su iglesia alrededor del mundo, todas las iglesias que están predicando correctamente la sana doctrina. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Esta sección que vamos a ver hoy, por lo general, la dividen en dos secciones. La primera sección se divide del versículo 28 al 31 y la segunda sección, naturalmente, del 32 al 37. ¿Okay? Entonces, 28 al 31 es la primera parte natural, la segunda del 32 al 37 son las dos divisiones naturales de esta sección. Muchas personas, y yo considero que soy una de ellas, entendemos que esta sección está dividido para todos los elegidos. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es específico a Israel. Todo lo que hemos visto con los 7 años de tribulación es específico para Israel. ¿Sí? Pero considero, y muchos como yo, que a partir del versículo 32, del 32 al 37, esta sección no es únicamente para Israel, sino que esta sección realmente está hablando de los gentiles creyentes que habría de existir previamente o posteriormente, Cuando Cristo Jesús habla y tiene este evento y le sucede esto, la iglesia todavía no existe, la iglesia todavía no ha llegado a ser, el Espíritu Santo aún no ha morado en el corazón de nadie. Nada más ha venido y ha posado, pero no ha morado. No es sino hasta Hechos capítulo 2 que nosotros vemos ya que el Espíritu hace morada en el corazón de los hermanos, haciendo de esta manera ya la dispensación de la iglesia. Entonces, cuando Cristo Jesús habla aquí, Él no está hablando a la iglesia, Él está hablando a Israel. Sin embargo, muchos, y yo me incluyo otra vez, que del versículo 32 al versículo 37 está hablando no solamente a Israel, sino a todos los elegidos que habrían de ser también después, es decir, la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué considero eso? Pues porque termina el versículo 37 y dice, y lo que a vosotros digo, es decir, lo que les digo a ustedes, a los judíos, lo que les digo a ustedes, mis apóstoles, dice, a todos lo digo, velad. Es decir, no solamente está incluyendo a lo que son judíos, sino que en el griego original la connotación de la palabra en griego implica a todos los elegidos universalmente hablando. ¿Okay? Entonces nosotros vemos que del 28 al 31 está hablando específicamente a Israel y del 32 al 37 incluye a todos los creyentes. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sé y cómo puedo decir y demostrar que el del 28 al 31 está hablando a los judíos? Bueno, desde la tercera palabra, de la higuera, aprendes la palabra. Si ustedes recuerdan lo que es la higuera, lo que es la vid y lo que es el olivo, son los 3 árboles que se asocian siempre con Israel. Okay, vamos a ver algunos versículos. Okay. ¿Dónde está? Me perdieron mis versículos que tenía de la higuera. Ya los vi. Ok, vamos rápidamente a Marcos capítulo 11. Vamos a regresarnos. Versículos 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. La palabra de nuestro Señor dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegaba a ella nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces todo esto que ya habíamos visto tocante a la higuera, si ustedes recuerdan hace un par de capítulos, tiene que ver con Israel. Ellos son la higuera. Y en este caso,
En este caso, nosotros estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo está utilizando a la higuera, a la planta, refiriéndose a Israel, pero diciéndoles que ¿cuándo acontecerán estas cosas? Fíjense, es lo que le pregunta a los apóstoles en el versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas? Y él dice en el versículo 28, pues pongan atención a la higuera, o sea, la planta literal. Entonces dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, él está hablando del tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? Pues cuando la higuera empieza a brotar y dar fruto, ahí es cuando ustedes verán. Recuerden que Israel no ha dado fruto. Israel no ha dado absolutamente nada. Ellos creen que la salvación es exclusiva de Israel. Ellos hasta el día de hoy consideran que los judíos, que los gentiles somos unos perros, que nosotros no merecemos la salvación de Dios, que nosotros somos inferiores y ellos superiores a nosotros. Por lo general esa es la mentalidad de los judíos, globalmente hablando. Y siempre lo ha sido. Somos inferiores a ellos, inmerecedores de la salvación. No indignos de salvación, porque nadie lo merece. Indignos de salvación. ¿Ok? Entonces dice, cuando Israel o la higuera empiece a dar frutos y empiece a trabajar y empiece a hacer lo que debe de hacer, entonces sabrás que el tiempo se acerca para la venida de Cristo Jesús. Pero recuerden, estamos hablando dentro del contexto de los 7 años de tribulación. No estamos hablando aquí de Cristo Jesús en el arrebatamiento, sino que estamos hablando de Cristo Jesús al final de los 7 años, cuando venga a hacer juicio y a reinar. Entonces en el versículo 28 y 29 está diciendo, cuando Israel básicamente se ponga las pilas y las ramas empiezan a salirle, entonces, y empiece a dar fruto finalmente, después de tantos milenios, Israel finalmente va a empezar a dar fruto. Ahí sabrás entonces que el fin ya se acerca. Ahora, eso es lo que significa. Pero si lo queremos ver de una forma literal a lo que él estaba hablando, la higuera como tal es la última planta o el último árbol en el verano en brotar. Ese es lo último, ¿verdad? Entonces tú ya sabes que ya está a punto de terminar la primavera y al último, el último pedazo de la primavera sale la higuera y empieza a brotar hojas y fruto. Es la última. Entonces Israel como tal van a ser los últimos en llevar el evangelio a otras criaturas, van a ser los últimos en evangelizar el mundo, porque no lo han hecho. Cuando comiencan a hacerlo, sabremos, o ellos sabrán, que nuestro Señor Dios está a punto de regresar para impartir y poner su trono, su reinado, su juicio perfecto. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando Israel se ponga las pilas, sé y entiende que Cristo ya está cerca. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí tenemos una situación muy interesante. Mis hermanos, ¿me pueden ayudar con el pintarrón, por favor? Puede ser, hay unas rayas. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí un asunto muy interesante, la generación. Dice claramente, esta generación no pasará. Otra vez, esta generación, de cierto os digo, no pasará esta generación, gracias hermanos, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, vamos a estudiar esto rápidamente. Muchas personas, la pregunta es esta: ¿qué es una generación? ¿A qué se refiere? Generación, ¿sí? ¿A qué se refiere con generación? Esta es una de las grandes paradojas o preguntas, más bien, dudas que la gente tiene a hacer, porque estamos hablando de la venida de Cristo Jesús, a reinar al final. Otros, el asunto es, ¿a qué se refiere con generación?
Para nosotros una generación es, ¿qué? Una generación reproductiva, ponle. ¿Cuánto tiempo tienes de vida de reproducción, de vida reproductiva? Ponle que 40 años, 50 años. O si estamos hablando de la generación completa, como la generación X, de 1965 a 1980. Ok, esa es toda una generación que abarca varias décadas. Entonces estamos hablando de una generación en un periodo pequeño. Aquí es una generación. Esta generación no pasará. Estamos hablando de Israel, ¿sí? Todo esto está hablando de Israel. Hay varias posturas. La primera postura es que dice que es esa generación que estaba viviendo cuando Cristo dijo eso. O sea, la última generación, los primeros cristianos. ¿Serán los primeros cristianos? ¿Serán los primeros cristianos a lo que se refiere con generación? O sea, los primeros 100 años. Pues no, obviamente no. ¿Por qué? Porque ellos no vieron todas estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando veáis todas estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? Pues se refiere a la generación, se refiere a los versículos 5 al 13, o más bien del 5 al 27, ¿sí? Entonces, ¿quién ha visto todas las cosas que han pasado del versículo 5 al versículo 27? ¿Los primeros cristianos? No. ¿Sí? Entonces, los primeros cristianos no vieron todas estas cosas. No pueden entonces ser los primeros cristianos. Entonces, no. Ahora, ¿quién cree en esto? Bueno, los amilenialistas, para empezar. ¿Ok? Los amilenialistas consideran que no hay reino literal, recuerden. Entonces, para ellos la venida de Cristo a reinar, pues entonces es mentira, no es cierto. Ellos dicen, Cristo reina en mi corazón. Él no va a reinar literalmente en Jerusalén, en el trono de David, su padre. ¿Por qué? Porque ellos piensan que los primeros cristianos son esa generación que ya pasaron y que ellos ya lo vieron, ¿sí? Entonces los amilenialistas piensan que la generación se refiere a los primeros cristianos. Según ellos ya vieron todo lo que se refiere de versículo 5 al versículo 27. Y que estamos en el milenio ahorita. Ellos consideran que hemos estado en el milenio desde que Cristo resucitó. ¿Okay? Porque consideran que los primeros cristianos fueron la generación que ya pasó por esto. ¿Okay? Y luego tenemos una segunda postura. La segunda postura es que esta generación es la que va a pasar por los 7 años. Dicen, la generación que va a pasar por los 7 años son ellos. Recuerden, son 7 años, no hay una generación completa. Son 7 años, no puedes abarcar una generación. De ninguna forma u otra puedes abarcar una generación entera de judíos dentro de un lapso de 7 años. Porque en un lapso de 7 años viven múltiples generaciones. ¿Sí? Como por ejemplo, si estamos aquí en nuestra pequeña iglesia, aquí hay generaciones de la generación silente, como mi madre. Luego tenemos la generación de boomers, como es mi suegro y el hermano Félix. Luego tenemos la generación de X, que viene siendo básicamente mi generación. Y luego tienes los millennials. Y luego después de los millennials tienes a los alfas y los zetas y los quién sabe qué, ¿okay? Y todos estamos en un mismo lugar, en un mismo momento. Entonces hay múltiples generaciones representadas en un instante. Entonces no tiene sentido. ¿Me explico? Entonces estamos hablando de los que están durante los 7 años. ¿Son ellos la generación durante los 7 años? Pues no, tampoco estamos hablando de ellos, pero hay algunos que creen en esto. Entonces, ahora, nosotros los dispensacionalistas, también hay algunas ondas
Porque entre los no lo puedo decir. Eso, entre los dispensacionalistas, pretribulacionalistas, entre nosotros también no estamos totalmente de acuerdo también. Pero les voy a dar una postura muy concurrida, muy normal, muy para nosotros los premil, ¿ok? Entonces ahí les va. Muchos de nosotros consideramos, ahora yo no sé, miren, yo no les digo que yo así crea necesariamente, yo no puedo ser dogmático en esto, ¿sí? Porque esta pregunta de la generación sigue siendo debatible, entonces no estoy diciendo esto es necesariamente lo que creo, pero se los voy a explicar. En cuestión a los dispensacionalistas, nosotros, muchos creen que aquí ya hay un cambio, que aquí está hablando de la venida de Cristo por su iglesia. Yo no estoy necesariamente de acuerdo, porque yo veo el cambio hasta el versículo 32. Y lo que estamos viendo aquí de lo de la generación lo vemos antes, lo vemos en el versículo 30. Entonces por eso a mí en lo personal me causa ruido y no tengo una postura fuerte tocante a esto de la generación. Pero ahí les va. Muchos piensan, los dispensadores, eso, nosotros pues, los bautistas pretribulacionales, piensan que esto tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y que dice, esta generación no pasará. Y consideran que la mayoría de las personas, bueno, una generación, la generación, no sé, hay gente que vive hasta los 104, 105, 110 años de edad, ¿va? Como Matusalén, sería el último de su generación, ¿sí? Entonces el asunto es, muchos consideran que Israel llegó a ser nación en el año 1948, en el mes de marzo, ¿okay? Esto es cierto, Israel volvió a existir como nación en marzo de 1948. Previo a esto, Israel como nación no había existido desde el año 70 después de Cristo. Entonces Israel no existía como nación. Muchos consideran que todos los niños nacidos judíos en año 1948 deben de morir antes de que Cristo venga. Porque eso es muy parecido precisamente a lo que pasó con Matusalén. Matusalén tuvo que morir antes de que lloviera, antes de que viniera la tribulación, antes del diluvio, pues. Matusalén, el último de su generación, tuvo que morir antes de que viniera el diluvio. Entonces, muchos consideran que de la misma forma, todos los bebés nacidos en 1948 de Israel deben de morir antes de que empiecen los 7 años de tribulación. ¿Ok? Entonces muchas personas así lo consideran. Entonces si nosotros estamos en el año 2025, ¿cuántos años tienen esos que nacieron en el 48? ¿Cuánto? 77. Ok, 1948. Entonces tenemos 77. Entonces todos los nacidos judíos en 1948 hoy tienen 77 años. Entonces, si el último de su generación viven a 110, 108 y fallecen, entonces nos faltan, ¿qué? A ver, vamos a suponer que el último se muera a los 110 años de edad. ¿Ok? Menos 77, ¿cuánto queda? Entonces muchas personas consideran que son 33 años aproximadamente de aquí a que Cristo venga por su iglesia, que todos los judíos que nacieron en el 48 deben de morir. Es una postura muy común, ¿ok? Yo no digo necesariamente que crea en esto, ¿ok? Aparte, nadie sabe cuándo va a venir Cristo. No podemos ponerle una fecha. Yo no puedo decir, estamos en el 2025, en 33 años viene Cristo porque viene.
O sea, yo no puedo decir eso, nadie puede. Entonces yo no le voy a poner una fecha, no me voy a atrever a poner una fecha. Muchas personas han tratado de ponerle fecha y no lo vamos, nadie sabe. De hecho, ni siquiera el Hijo. Vamos a verlo. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, para ustedes que ya tienen algunos años con nosotros, ya saben a lo que voy con este asunto, porque este versículo es totalmente cultural. ¿Ok? Muchas personas no lo comprenden, es cultura judía. Ahora, ahí les va. Tocante a cultura judía. Había los desposorios, es decir, como María y José. María y José fueron desposados, pero no se había consumado la boda, no se había consumado el matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos hacían el contrato de matrimonio y el novio se iba. Y se iba a preparar lugar para su novia, para su mujer. Y es lo que Cristo Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para con ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Sí? Ahora, cuando el novio se desposaba de la novia, o sea, técnicamente ya estaban casados al civil, pues, para que me entiendan. ¿Sí? En cierta forma. Desposarse era casarse al civil, pero todavía no se llevaba a la mujer. Él se iba y trabajaba y compraba un terreno y lo fincaba y ponía chivas y vacas y gallinas y lo que fuera. Y cuando el muchacho, el novio, viene emocionado, ¿no? Ya tengo todo, ya tengo chivas, ya tengo borregos, ya tengo gallinas, ya tengo casita, ya tengo terrenito, ya puedo ir por mi mujer. Y luego iba y le decía: papá, ya puedo ir por mi novia, mira lo que tengo. Y el papá decía: a ver, déjame ir a revisar qué has hecho, mijo. Y veía la casa, muy bien. Veía el ganadito, muy bien. Y luego le preguntaba: oye, ¿y los trastes? No, pues no tengo. Entonces no vas por tu mujer. Y luego iba y hacía el esfuerzo el muchacho y compraba los trastes y luego iba con el papá y papá, ya puedo ir por mi mujer. Y el papá veía la casa, veía los animales, veía los trastes y decía: y la mesa y las sillas. Sí, y el muchacho se ponía a trabajar. Y así era, hasta que el papá no diera el visto bueno, hasta que el papá no dijera: ¿sabes qué, mijo? Ya tienes dónde poner a tu esposa, ya tienes qué darle de comer, ya tiene utensilios, ya tiene amenidades, ya puede porque has provisto por ella, entonces ve por tu mujer. ¿Okay? Era el papá quien decidía cuándo se iba a recoger a la esposa, a la novia. Imagínense si eso se hiciera hoy, no estaríamos en los problemas que tenemos. Tanto Kevin, Brian, ¿no? Que viven con mamá, viven con la suegra. Sí, llenos. Viven con la suegra hasta los 30, 32 años de edad y no tienen en qué caerse muertos. No tienen nada. ¿Mantienen los papás? Sí, mantenidos totalmente por mamá y papá. Ok, entonces, afortunadamente, pues los judíos tenían este asunto. Entonces, cuando Cristo Jesús dice: ni los ángeles del cielo, ni nadie, más que el Padre, Él estaba haciendo una referencia al asunto cultural de ir y preparar lugar para la novia, para ir por ella. Entonces ese es un asunto cultural y esto es precisamente lo que Él fue a hacer. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Dios Padre es quien va a decir: ok, ya tienes todo en orden, ve por tu esposa y Cristo va a venir por su iglesia. ¿Okay? Muy bien. Vamos a continuar nuestro estudio aquí de 32. Ok, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ok,
Ya expliqué eso. Y algunas personas piensan que porque Cristo no sabe, eso implica que Él no es divino. ¿Cómo? Y tú dices que Dios, Cristo todo lo sabe porque según tú es Dios. Entonces, ¿por qué no sabe cuándo va a regresar? No es que no sepa, es que está dando un ejemplo de cuestión o una ilustración de cuestiones humanas en aquel tiempo, para que ellos como humanos lo comprendieran. Recuerden lo que le dijo a Nicodemo: te explico las cosas en forma terrenal y no lo entiendes, ¿cómo quieres que te diga las cosas de manera celestial? Igual aquí, no es que Cristo Jesús no supiera cuándo va a regresar, sino que lo está mostrando en una ilustración que los judíos podían entender. Muy bien, continuamos. Versículo 34, es una mini parábola aquí. Entonces el de la higuera es considerada parábola y aquí es considerada la segunda y última parábola. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Cristo Jesús, el dueño de todo, el dueño del universo, se fue lejos y dejó su casa para estar lejos con nosotros, su desposada, ¿sí? La iglesia. Y dice, y dio autoridad a sus siervos. Pues Cristo Jesús, ¿a quién le dio autoridad? A la iglesia, a la desposada, sus siervos. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1. Miren, este es un problema muy grande que muchas iglesias tienen. ¿Quién tiene la autoridad y la última palabra? Aquí en el mundo. ¿Quién tiene la autoridad absoluta? La iglesia. Vamos a verlo. Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 21. Híjole. No es el 1.21. Qué bien. ¿El 22? 22. Sí. Ok, ya estoy. Ok. Vamos a leer el 21 y 22. Efesios 1, 21 y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, hablando de Cristo Jesús. Y luego, o sea, que Él tiene toda autoridad, toda. Número 1, Cristo. Él es la autoridad sobre absolutamente todas las cosas. Y luego observen el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Cristo es quien tiene autoridad sobre todas las cosas y esa autoridad Él se la ha dado sobre todas las cosas también a la iglesia. ¿Por qué digo que es un problema? Porque muchos piensan que el pastor es la autoridad. No, es la iglesia quien tiene autoridad. Yo solo doy sugerencias de hacer y no hacer. Es como tal la iglesia quien decide y vota y dice, ¿queremos pastor o no queremos? Perfecto. ¿Se gasta o no se gasta? Perfecto. ¿Vamos o no vamos? La iglesia decide, no yo como pastor. La autoridad la tiene la iglesia, no la tiene el pastor. No creemos en una dictadura pastoral. Creemos que la autoridad la tiene la congregación. ¿Ok? Entonces, la autoridad se le da a la iglesia. Muy bien. Continuamos. Entonces dice, mirad, pero de aquel día está el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y luego dice el versículo 33, ubiquen el versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, vela y ora y está alerta, dice el versículo 30, ¿qué? ¿Dónde me quedé? 34. Es como el hombre que yéndose a lo lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Esto
nos trae un problema muy grande que también tenemos que hablar unos momentos. Como yo les mencioné, los que somos pretribulacionalistas, es decir, nosotros, los bautistas independientes, tenemos un asunto, estamos divididos. Cuando referimos acerca del arrebatamiento de la iglesia, los pretribulacionalistas tenemos dos posturas. Afortunadamente una ya no es tan común, que es la que voy a explicar. Ok, nosotros los pretribulacionalistas creemos que antes de venir los 7 años de tribulación, Cristo va a venir por su iglesia y nos va a llevar. ¿Va? Nosotros en esta iglesia creemos que nos va a llevar a todos. Todo aquel que ha creído, Cristo nos va a llevar. Punto. Así lo creemos en esta iglesia. Y en la mayoría. Pero hay algunas iglesias pretribulacionalistas que creen en algo que es teológicamente conocido como el traslado parcial. Traslado parcial. O arrebatamiento parcial, como quieran verlo. Traslado parcial o arrebatamiento parcial. ¿Y esto qué significa? Nosotros creemos aquí que Él viene por su iglesia y todos se van. Todos los que han creído, ¿verdad? Traslado parcial, como lo pueden entender por el nombre, es que va a ser parcial. Algunos van a ser llevados a gloria y otros se van a quedar aquí. ¿Cómo? Sí. Aquí dice la escritura, velad, ¿ah? Está atento y velad, mirad, velad, orad. Entonces muchos creen que todos los que son maduros en la fe, los que realmente se esfuerzan para ver el rostro de Dios, para conocerlo y andan orando y básicamente son cucarachas de iglesia, consideran que esos son los que van a ser trasladados. Pero los que no son fieles, los que no oran, los que no crecen espiritualmente, los que realmente no están en la iglesia más que cada determinado tiempo, los que nunca trabajan, no tienen ministerios, que estos se van a quedar. ¿Ok? Entonces eso es el traslado parcial. Es decir, los que realmente chambean y trabajan, Dios los va a llevar. Los que no chambean y no trabajan, entonces se van a quedar. Ese es el traslado parcial. Y lo sacan de aquí, ¿no? Vela, mira, vela, pon atención. Porque si no, no sabes a qué horas va a venir, te quedas si no estás velando. Así lo ven ellos. Sin embargo, hay muchos huecos en esa postura. Hay muchos huecos en esa postura. ¿Qué pasó? Ok, hay muchos huecos. Por ejemplo, uno de esos huecos es el problema de que dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero a la hora del arrebatamiento, ¿ah? Es decir, que si esa postura parcial es cierto, Cristo va a resucitar a algunos, a todos los muertos en Cristo, y cuando les resucite, les va a decir, porque tú no velaste cuando estabas vivo, entonces ahora te resucité para que te quedes. ¿Me explico? O sea, dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Punto. Y van a ir a gloria. No, o sea, si fuera parcial, entonces tendríamos que ver todos los cristianos antes que nosotros. Porque no todos los cristianos que han muerto tuvieron vidas maduras. No todos los que han muerto han tenido, han estado mirando y velando y orando. ¿Sí? Murieron completamente, sí, salvos, pero pues en pañales espiritualmente hablando. Entonces no se van a ir a gloria. O sea, Cristo los va a resucitar para dejarlos aquí. ¿Ah? Hay muchos asuntos con el asunto del traslado parcial. Hermanos, ¿saben qué? Aquí la vamos a dejar. Lamentablemente no tengo tiempo de explicar el traslado parcial de forma completa y refutarla en este momento. Entonces, espero la próxima semana poder concluir con el asunto del traslado
parcial para que lo comprendan un poco mejor. Pero el asunto, para finalizar y darle conclusión el día de hoy, es lo siguiente. Aunque los 7 años de tribulación no nos pertenecen a la iglesia, aunque nosotros no vamos a ver esos sufrimientos del versículo 5 al versículo 27 que se menciona, aunque nosotros no vamos a pasar por ahí, la Biblia sí nos ha dicho que vamos a pasar por persecución. Nos ha prometido que vamos a tener problemas. No te sorprendas de que te odien. ¿Por qué? Pues porque dijo Cristo, a mí me odiaron primero, a mí me aborrecieron primero, y el que está en mí, está en mí. Amén. Si me odian a mí, te odian a ti. Amén. Entonces, la iglesia va a pasar persecución, y está pasando persecución en diferentes puntos del mundo. Y para nosotros los cristianos, cuando venga esa persecución, cuando vengan esas adversidades y problemas, fíjense lo que dice al último, dice el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Entonces vamos a ver qué es lo que él dijo. Versículo 5. Jesús respondió y comenzó: mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero. Mira que nadie te engañe con mentiras pseudo bíblicas. Pon atención. Compara lo espiritual con lo espiritual. Segundo, versículo 9. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán delante de los gobernadores. La iglesia va a tener persecución, y cuando tenga persecución, que no llegue la desesperación, que no llegue el desánimo. Entonces, que nadie te engañe y no llegues a un desánimo al momento de dificultad. Y por último, versículo 33. Mirad, velad y orad. Eso es para todos. ¿Qué es? Que nadie te engañe. ¿Qué es? Que no te desilusiones, no te desanimes. ¿Y qué es? Vela y ora. ¿Okay? Vamos a terminar en oración en esta mañana. Señor Padre, gracias te damos porque nos ha permitido estudiar su bendita palabra y esta sección tan interesante del tiempo del fin, del traslado parcial, de todo lo que vimos hoy, Señor. Pero gracias, Señor, porque su palabra permanece para siempre, como dice esto que estudiamos, y permanece para siempre. Todo pasará. Isaías 48 nos dice lo mismo: marchítese la hierba, séquese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y esa palabra es viva y eficaz. Y es la garantía de que nosotros, Señor, seremos llevados por usted, porque ha ido a preparar lugar para su desposada, para que donde usted esté, nosotros también estemos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.